pos de la verdad. Soy Grace y aquí está conmigo Fabián Vega Kacherisky. Fabián, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. El tema de hoy es un tema muy importante. También es un tema fundamental. De hecho, forma parte de lo que podríamos llamar los fundamentos de la fe cristiana, de la vida cristiana. Y el tema es la palabra de Dios. Ya en la semana pasada estábamos hablando sobre la Biblia, sobre datos generales de la Biblia, datos curiosos, datos importantes. Mencionábamos que había sido escrita por más de 40 autores en un lapso de 1500 años, pero ahora vamos a ir más en profundidad y vamos a explorar lo que es el contenido de la Biblia. Y es que una gran pregunta es, ok, bueno, sí, este libro, pues sí existe, este libro existe, ok, pero lo que dice es verdad y ya veíamos anteriormente que sí, lo que contiene es verdadero. ¿Por qué? Porque podemos comprobar algunos hechos que están ahí. Como decía Fabián la otra vez, no todos los hechos a lo mejor ah, podían haber sido comprobados históricamente o con el método científico, pero por una gran mayoría podemos saber que la Biblia, que lo que está escrito en la Biblia es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene fechas, tiene mapas, menciona nombres. De hecho, hay referencias externas acerca de los sucesos que pasaron en la Biblia. No solamente, la Biblia no solamente son sucesos que pasaron dentro de ella misma, por así decirlo, sino que otras personas hablaron de lo que pasó y que en la Biblia también se menciona. Entonces, eso también es como son pruebas que se van añadiendo y que nos dan más confianza de que lo que está escrito en la Biblia sí sucedió, pero ahora también queda esta pregunta. Ok, el mensaje de la Biblia. Porque en la Biblia, como vimos, esos 40 autores, en esos 1500 años, tenían un mensaje y ese mensaje fue el mismo y fue la misma línea de pensamiento que se quiso transmitir en en todo ese lapso de tiempo. Entonces, ¿qué es ese mensaje? Y podemos confiar que es verdadero. Ah, ¿de, de dónde viene ese mensaje? ¿Quién les inspiró? O sea, ¿quién les dijo que escribieran eso? Y esas son las preguntas que vamos a ver hoy. Sí, vamos a tocar el tema de qué es la escritura visto desde el dogma o desde la teología. Vamos a ver qué es la escritura en sí, de qué, qué es lo que conforma la escritura, por qué consideramos que es la escritura y por qué consideramos varias cosas teológicas, otras cosas que podrían considerarse por historia y vamos, pero más que nada vamos a hablar de desde el punto de vista teológico. Ujú. Ok. Y para comenzar tenemos algunas porciones de la misma escritura. Tenemos Primera de Pedro 1:23 y 25. Pues han nacido de Nos, nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, como dicen las escrituras. Los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. También tenemos Segunda de Pedro 1:19 al 21. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclaman los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron por parte de Dios. Esta la estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Am, ok. Vamos a ir a Segunda de Timoteo 3:14 y 17. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado.
Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y ah, bueno, creo que es como nuestra escritura base, según de Timoteo 3 14 17. Algo que me gusta de de este versículo específico, el 16. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y también algo bien curioso, y creo que lo mencionamos la semana pasada, que la Biblia nos enseña y, y su mensaje es presente en cada generación. Su mensaje es el mismo y aplica para nosotros aún el día de hoy. También el capítulo que leíamos en en primera de Pedro. Sí, la escritura misma dice, los seres humanos son como la hierba, su belleza como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y permanece viva y permanece eficaz, enseñándonos, corrigiéndonos y instruyéndonos para todo lo bueno que podemos hacer en este mundo y para lo que estamos destinados. Quiero agregar que la Biblia es la carta magna del ser humano. ¿Por qué es la carta magna del ser humano? Eh, visto desde, visto desde donde lo veas. Si estamos hablando, saliéndonos un poco del tema de teología y yéndonos un poco a la filosofía. Si estamos hablando que este universo, que esta creación, que esta vida, que esta humanidad fue creada por un Dios todopoderoso que fue capaz de crear, entonces ese Dios todopoderoso tiene privilegios, derechos y el poder de ejercer autoridad sobre su creación. Esto quiere decir, si Dios creó todo, tiene derecho a gobernarlo. Y si Dios, en este caso, hablamos del Jehová judío y del Jesús al que todos lo acercan y dicen que es cristiano. Eh, si Él es el Dios creador, Él dejó escritos para que los leyéramos y igual que con cualquier constitución, que no sepas la constitución no, no hace que no recibas lo que la constitución dice que vas a recibir. Así que si Dios existe y es creador, por lo menos debemos esforzarnos en conocerlo, por lo menos saber qué quiere de mí, qué soy. Es lo mínimo que podemos hacer, porque si es Dios creador, pues estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos y ya dijo lo que quiere de nosotros y yo me hago el sordo y no pongo atención, pues lo que va a pasar es que la ley, las reglas que él puso sobre este universo, esta creación, pues te van a ver si que te va a caer la ley, ¿no? O sea, no podemos pasar por encima, no podemos decir, ah, no sabía. Incluso hay un pasaje en Proverbios que dice, básicamente es una objeción. Creo que estaban hablando unas personas y el hombre dice, pero ¿cómo íbamos a saber de esto? ¿Cómo íbamos a saber de esto? Y en contraparte, a modo de poesía hebrea, sale el narrador y dice, Quizás no lo sabías, pero lo sabe el que pesa los corazones, quien sabe lo que había en tu interior y que sí sabía que tú sabías. O sea, nosotros nos ensordecemos y decimos, no, Dios no existe, pero muy en el fondo todos tenemos una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Además de eso, ya como les digo, tenemos una carta magna que no siempre seguimos y esa carta magna, aunque se desconozcamos las reglas, normas, obligaciones y recompensas, aplica para todos. O sea, no es nada más para los cristianos, no es nada más para, para ese grupito, no es para este grupo, no es. Si Dios escribió este libro es para todos. Ese es el punto es por qué es tan importante, digamos, es por qué es tan importante la escritura. No es un libro exclusivo
y no es un libro que solo unos lo pueden leer, es un libro para todos. ¿Por qué? Porque es Dios creador que lo hizo. Y si es Dios creador que lo hizo, tiene autoridad de hacerlo. Y si tiene autoridad de hacerlo, nos conviene entender qué es lo que quiere. Algo que me gusta del versículo que acabas de mencionar, según Timoteo 3:16, que siempre pasamos por encima también. Nosotros como cristianos pasamos por encima de lo que Dios dijo. En caso de, según Timoteo 3:16, decimos, no, pues la Biblia es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia. Pero nos saltamos el que sigue, que es el 17. El propósito de la escritura tiene este, que es instruir a su pueblo y prepararlo, bueno, preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. No es un libro para saber, yo sé qué es lo que Dios quiere, no, es para saber y para hacer. Lo que yo quería decir era eso, si es un libro que Dios escribió es importante para todos. Y otra, si lo que estamos leyendo casi siempre tiene una obligación y esas obligaciones nos toca a nosotros como echarle ganitas como cristianos, ¿no? Aunque Aunque digan que no, que esto nada más es para el pastor sabe lo que dice la Biblia, pero no, eso no se trata de todos, somos así, es individual, como dijiste, es individual la salvación, pero también tenemos que avanzar en grupo, no, no es, él echa más ganas, ahí le va a ir mejor, no, yo también tengo que echarle ganas, porque también es un libro que yo tengo en mi casa, hasta polveado a veces, pero lo tengo que leer, y es lo que vamos Sí, a ver. y es algo que también yo últimamente pensaba, es el simple hecho de poder leer la Biblia en donde sea, de poder leer la Biblia en mi casa, de poder tener libre acceso a la Biblia, que tener acceso a la Biblia es un privilegio que no muchos tienen y que a veces como personas privilegiadas no nos damos cuenta de eso y no lo valoramos tal vez como deberíamos. Am, Luego, luego me ha tocado ver personas que dedican mucho tiempo a pelear o a intentar persuadir a la gente de que la escritura no es la palabra de Dios y parten de supuestos equivocados porque dicen, no, que por ejemplo, ¿no? El caso más que más se me presenta es, ¿cómo hubo hombres y mujeres si Caín y Abel fueron los únicos? ¿Cómo es que pudo reproducirse si no había gente? Bueno. eh, la explicación desde lo que nosotros entendemos, porque hay cosas que la Biblia no dice, pero se dan por entendido, es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Tenemos que entender que Adán y Eva vivieron como 800 años y también tenemos que entender que eran los primeros seres humanos. Eso quiere decir que el gen humano estaba perfecto y que no había problema al que un primo con una prima, y suena mal, pero en aquel Eran de caso fue Monterrey. permitido. En aquel tiempo fue permitido. ¿Por qué? Porque eran los primeros seres humanos, era el gen perfecto, no había enfermedades, todo estaba en condiciones óptimas, era la casa que Dios había hecho al ser humano para que habitara. Y tuvieron muchos hijos y muchas hijas. ¿Cuántos hijos crees que puedas tener en 400 años? Por así decirlo. No, pues sí. Demasiado. Ahora imagínate cuando Caín y Abel, bueno, cuando Caín se va, se casa con una pariente, pues es claro que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y que no había televisión, vaya. O sea, no había preservativos y si estaban pues casados, obviamente iban a tener muchos hijos. Y pues como te digo, 700 800 años no es poco tiempo y es mucho tiempo para tener los hijos que quisieran. Y más en una tierra que estaba idealmente hecha para que viviéramos eternamente. Eso es que también la tierra fue hecha para que viviéramos en ella eternamente. Debido a nosotros y nuestros fallos, el ser humano decidió desobedecer. Ya de ahí el gen humano y la creación y todo fue en deterioro. Hasta el día de hoy sigue en deterioro. Y por eso ves noticias de que todo está peor y cada día está mal. ¿Por qué? Porque es la tendencia humana, la tendencia nuestra de cometer lo que está mal. Entonces, eh, como digo,
siempre que hablan de que la Biblia es falsa, etcétera, empiezan desde supuestos equivocados y también de conclusiones equivocadas, porque si mal inicias, mal terminas. No puedes dar una buena conclusión empezando de un lugar malo. También tenemos que saber cuando alguien está sacando algo de que no está en la escritura, como cuando la gente llegó y me dijo que Dios era Dios Madre. Entonces, son cosas que no podemos, o sea, no podemos tomar un argumento serio si está equivocado. Ahora, si existe un argumento serio, podemos platicar sobre ese argumento y podemos llegar a una conclusión buena, independientemente si está en contra o a favor de la fe. Podemos llegar a una buena conclusión, pero siempre los que quieren desacreditar empiezan mal y en conclusión también terminan mal. Y a lo mejor deberíamos, bueno, yo creo que deberíamos hacer un video aparte en el que tomemos el tema desde el punto de vista apologético, porque como tú dijiste, hay gente que no cree y que dice, ¿cómo puedo yo creer en Dios sin que me hables de fe? Podríamos hacer un tipo de sesión que hable sin mencionar la fe, eh, por qué podemos creer que Dios existe. Pero eso es Eso, eso es, eso es es para otro otro día. capítulo. Ajá. Sí, y algo que también me acuerdo ahorita que mencionas eso de que en el instituto este profesor, igual de apologética, mencionaba, o sea, buscan desacreditar la Biblia con pequeñeces. O sea, apenas yo también escuché en un video que alguien decía, no, pues es que si Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, entonces Eva tenía genes o cromosomas masculinos, entonces casi casi era trans, ¿no? Entonces como que, o sea, en serio hasta ese punto hemos llegado y creo que se trata más de poner las cosas en una balanza y también la actitud con la que lo estás haciendo. Es de desacreditar y una frase que él decía, que ese profesor decía es, ¿por qué lo hacen? Porque saben que si aceptan que es la verdad, tienen entonces que obedecer. Y esto suena, podría sonar a lo mejor como que, chicos, pero ¿por qué no abordan ese tema desde un punto de vista de amor, ¿no? O sea, de no tanto de que tienes que obedecer, o Dios te ama y te dio su palabra, pero algo que yo he entendido con el paso de los tiempos o de los años es que si Dios es amor y eso no hay duda de eso, porque nos da la libertad de poder acceder a su palabra, porque nos dejó su palabra. Esa es una gran prueba de su amor para que lo podamos leer y conocer a Él todos los días. Pero también está este lado de la justicia de Dios, de que podemos decidir no conocerlo a Él voluntariamente y su justicia va a aplicar para nosotros de igual manera. Entonces, no porque Dios sea justo, no significa que no sea amoroso, o porque Dios es amor, no significa que no va a haber justicia, consecuencias para nosotros. Entonces hay que tener un punto aquí, o sea, como digo, de balance, porque igual podríamos, pues se pueden llegar como a ese tipo de extremos, ¿no? Como de que, por decir, ¿por qué Dios es amor? Entonces, ¿por qué me va a mandar al infierno, no? Entonces, no, o sea, comprendamos bien y hay y está bien que se platiquen como esto antes, a mejor entrar en el tema, porque son preguntas que sí pueden surgir y que al final influyen en la perspectiva de cada persona. Am, También las preguntas que nos hacemos cuando empezamos a acercarnos a la Biblia, especialmente como personas nuevas o nuevas creyentes, es como, ¿es verdad que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios o solamente contiene secciones de la palabra de Dios? Y recuerdo también como esta conversación en la escuela, porque es que, ok, sí, consideramos a la Biblia como la palabra de Dios, pero todo, ¿es la palabra de Dios? ¿O hay frases que Dios dijo, no sé? A ver, ¿tú qué piensas de eso, Fabián? Yo creo que siguiendo a Timoteo, creo que toda la escritura es inspirada por Dios. Eh, de hecho, hay
Bueno, yo creo que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y unos podemos llegar a decir, no, pero esos libros los hicieron en un concilio y les contaron. Pero también hubo normas, pues hubo normas en las que decidieron y escogieron los libros que se consideraron también inspirados. No fue que los agarraron al azar, sino aquí estuviera la historia de Lilith, ¿no? Que la segunda mujer de Adán. O sea, cosas así. Eh, yo creo que todo lo que está en la escritura, es la Biblia, está inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque todo aporta a la fe, todo aporta al vivir en fe, todo aporta a la piedad, todo aporta a al ser justos, al entender el plan de salvación de parte de Dios. Así que yo creo que toda la escritura, pues, toda la Biblia está inspirada por Dios. Ujú. Y entonces ahí, cuando usamos la palabra inspiración, a mí lo primero que se me viene a la mente en el español pensando en la palabra inspiración es a lo mejor, por ejemplo, mi mamá, yo la quiero mucho, tengo una relación con esta persona, con mi mamá, am, hemos vivido momentos, tenemos una relación cercana emocional, entonces ella me inspira a escribirle un poema, su memoria, sí, es la memoria de ella, cómo es, lo que ha impactado mi vida a mí me inspira. Eso es lo que yo podría pensar si lo tomo directamente desde el español, pero recordemos que la Biblia, y en específicamente el libro de Timoteo, que fue escrito por Pablo hacia Timoteo, no fue escrito en español. Entonces, fue escrito, y lo mencionamos en el video pasado, en griego. Entonces, ¿cuál es la palabra que utiliza Pablo en griego para referirse a que la Biblia o la escritura es inspirada por Dios? Y aquí está, me encanta esta palabra, es Neustos. Pues tenemos que Ah, Teos es Dios y Neustos viene de neuma, que es aire, respiro, de lo que nos sale de aquí de la boca. Entonces, en el griego lo que está diciendo básicamente es que Dios respiró esta palabra. una manera de poder interpretar la palabra griega al español es como alguien que te está dictando lo que tienes que escribir. Ándale. Como sería el caso de, pues, Pablo, ¿no? Que Pablo tenía un escriba y Pablo decía todo lo que decía en sus cartas y alguien estaba escribiendo todo lo que decía en sus cartas. Ahora, Pablo dictaba y el escriba escribía. Pero ¿quién le hablaba a Pablo? Pues todo lo que él hablaba y todo lo que él me decía y todo lo que él explicaba venía del conocimiento de Dios. Así que todo lo que él recibió y escribió viene de parte de Dios. Así que, por así decirlo, diríamos que fue un susurro de Dios al oído de Pablo. Ándale, susurro. Esa es como una palabra clave. Y también he escuchado como o algunas personas podrían decir o pensar como en el sentido más literalmente, ay, ¿a poco Dios entonces se les metió en sus mentes y desde ahí los estaba controlando como si fueran robots? O sea, no, no es algo que tú ya conoces, que tienes una relación con esa persona que, que te, que te motiva a, a escribir sobre eso. Pues eso es a lo que nos referimos cuando hablamos que la Biblia es inspirada por Dios. Y Ah, eso ujú, se puede ver, eso podría decir, nah, pero ¿cómo Dios puede inspirar a gente si no existe, no? Pero si ponemos, como decíamos también en la grabación anterior, si tú lees lo que viene en Génesis, que fue escrito si no me equivoco, se lo atribuyen a Moisés. ujú. Si leyeras lo que dice el Génesis y leyeras lo que dice el Apocalipsis o leyeras lo que dice el Mateo o Jeremías, no hay contradicción uno con otro y todo va hacia el mismo punto. Todo va a que va a venir un redentor, va a venir un salvador, va a haber una tierra nueva, va a haber una salvación. Todo lo que hay no se contradice entre sí. Y es por eso que consideramos que fue inspirado por Dios. Porque como acá Moisés, que era egipcio, escribió lo mismo que acá Juan, que era
un israelita que pescaba, o como Jeremías, que era un profeta, escribió lo mismo que el pescador, o como el pescador escribió lo mismo que se lo comió una ballena, ¿no? O sea, aquí es donde nosotros también nos consideramos que fue inspirado porque personas ajenas a unas a las otras que no se conocieron, no eran de la misma cultura, ni se llamaban igual y vivieron en la misma época, tuvieron la misma idea, la misma inspiración para hablar Ujú. del mismo tema y que apuntaba hacia un redentor, que apuntaba hacia Jesús, que apuntaba a una tierra nueva, a pesar de no haberse conocido. Aunque Dios estaba inspirando a estas personas para escribir, no significa que Dios esquivó o que pasó de largo la personalidad de cada uno de estos autores, ni tampoco la manera de escribir de ellos. Porque si cuando empezamos a estudiar cada libro, empezamos a ver la personalidad de cada autor, cómo empezaba su carta, cómo la terminaba, incluso por las personas que mencionan, o sea, se podría ver que se llevaban mucho con esta persona o que convivían bastante con esta otra, que ah, pues empieza a ver unas características humanas. O sea, Dios al inspirar esta palabra tampoco fue que diga, ay, ya todo va a ser un libro súper modo Dios, ¿no? O sea, no, la característica, y eso es algo también muy bonito, que Dios utiliza nuestros dones y utiliza nuestra personalidad para poder hablar a otros. ¿Por qué necesitamos una Biblia inspirada? ¿Por qué sería distinto si la Biblia no fuera inspirada, solamente fuera un libro histórico y no fuera este libro con esta inspiración o esta esencia de Dios? Yo creo que yo creo que si hiciéramos el ejercicio de pensar sobre, si quitáramos la idea de la fe y de Dios de la historia que está en la Biblia, tendríamos solo historia. O sea, no habría un motivo por el cual esta historia sería contada y no habría un fin de la historia, solamente sería historia, como, como saber que Miguel Hidalgo hizo el grito de independencia, ¿no? Con una bandera que tenía a la Virgen. O sea, eso a mí no me motiva nada, solamente sé que es historia. Pero cuando nosotros tenemos contacto con la escritura, cuando nosotros tenemos contacto con la escritura, el hecho de que sea inspirada no solamente te impulsa a empezar a empezar tu vida en la fe, sino que también tienes esa cercanía con el autor. Eso es lo curioso de este libro inspirado. Una de las ventajas, por así decirlo, una de las capacidades que tiene la escritura es que al momento de estar leyéndola, te encuentras con el autor. Dios no solamente inspiró a aquellos que escribieran, sino también inspira a aquellos que la leen. ¿A qué inspira a aquellos que la leen? Los inspira a creer en Jesús, en su salvación, en su sacrificio, en que su salvación se recibe por fe y en que todas las obras que Jesús hizo en la tierra están impuestas sobre nosotros para recibir también la recompensa que Jesús recibió al sacrificarse por nosotros. El propósito de la Escritura es que nosotros creamos y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios es el que la inspiró, Dios es el que espera de nosotros respuesta obediente a la Escritura. Entonces, no solamente es un libro de historia, es un libro que viene de parte de Dios para nosotros, aunque diga algunos que es antiguo. En realidad, hay pasajes en la Escritura que son contemporáneos. ¿A qué me refiero con que son contemporáneos? Jesús hizo oración por nosotros, Pablo hizo oración por nosotros, algunas otras personas hicieron oraciones por nosotros. El, el beneficio o herencia que recibieron algunas personas en el Antiguo Testamento, en el caso de Abraham, una nación grande, también somos nosotros incluidos ahí. Y hay profecías que no se han cumplido que también son contemporáneas porque aún no se sabe cuándo van a pasar. Entonces no es un libro antiguo, es un libro permanente, permanente para la creación, permanente para el ser humano. Hasta que todo esto pase, hasta que esta esfera desaparezca, entonces podríamos decir que la ley ya no aplica. Pero mientras,
nos conviene esforzarnos por entregar por lo menos algo de nuestra vida a ella, saber de qué habla, saber por qué quiere hablar de eso con nosotros. Entonces, no es un solo un libro de historia, es un libro inspirado por Dios que también nos inspira a nosotros a creer. Bueno, yo recuerdo que cuando empecé el instituto apenas yo me preguntaba, ¿por qué no mejor Dios nos dejó como otro tipo de material, ¿no? ¿O por qué no tenemos una escritura o una Biblia original, ¿no? La que se conservó desde el principio. ¿Por qué no nos dejó a lo mejor un profeta, ¿no? ¿O por qué un libro? Por qué en la forma de un libro y por qué y cuál es el motivo? El motivo es transmitir su mensaje de Dios a nosotros. Algo que mencionaba Fabián, puedes crearles como un puente entre Dios y nosotros. ¿Cómo explicarías tú eso, Fabián? Eh, en algunas personas a lo largo de la historia ha sucedido que tienen un encuentro con Dios y la persona al tener un encuentro con Dios cae muerto. Aquí uno podría decir, ¿cómo un Dios que es de amor y justo mata a una persona que tuvo un encuentro con él? Bueno, aquí hay que entender algo muy importante, que no solamente Dios es amor y es justo, sino que también es santo. ¿A qué nos referimos que es santo? Que está separado completamente del pecado. En él no hay pecado y no tiene relación con el pecado. Por lo que nosotros, por nuestros ojos humanos, carnales y pecadores, si llegáramos en alguna ocasión a tener un encuentro directo con Dios, que es santo, habría un choque. Y en ese choque cae el más débil, en ese choque de santidad. Porque, por ejemplo, si de repente salimos al sol y miramos directamente al sol, lo que va a pasar es que vamos a quedar ciegos. Bueno, ahora imagínate que la santidad de Dios es como un sol, pero un sol que no puedes controlar y que no puedes ver. Si lo miras, caes rendido. En este caso, caes muerto, porque tu piel, tu ser humano, tu humanidad, no soportaría ver la santidad de Dios, porque es Dios, o sea, está sobre Ujú, todo. Nosotros no somos iguales a Él, nosotros somos pecadores, nosotros caemos, nosotros fallamos, mentimos, engañamos, etcétera, pero Dios no, Dios es santo y su santidad es un reflejo y también es un poder. No podemos estar delante de Dios con nuestra carne y permanecer vivos. Se ha mostrado, bueno, han sucedido sucesos históricos, por ejemplo, el caso de USA. USA no tocó a Dios, no miró a Dios, pero estaban moviendo del pueblo filisteo a Israel el arca de Dios. El arca de Dios era una caja dorada que tenía dos querubines arriba. Cuando USA ve que la carreta está cayendo, toca con su mano la carreta para detenerla, para que no se caiga, porque es el arca de Dios. ¿Qué pasa con USA? Cuando toca el arca, muere. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se representaba en el arca. Y puedes decir que no, que Dios es amor. Bueno, incluye el amor la santidad. Dios es santo. No nada más es amor, es santo. Entonces, no podemos soportar verlo, no podemos soportar tocarlo, porque es santo. Es algo curioso. Entonces, ¿por qué tanta palabra? ¿Por qué tanto hablar? Bueno, estamos hablando de que la Biblia nos la dejó el Señor, inspirada. ¿Por qué nos dejó? Porque Él no se nos puede presentar delante, se nos puede presentar y que nosotros sigamos vivos. Dios no puede bajar del cielo y decir, oye, cree en mí. Lo puede hacer porque es todopoderoso, pero no lo va a hacer porque vamos a morir todos. Entonces, ujú, la manera en la que a Él le plació hacerlo es primero hablar por el Hijo que se presentó en la tierra, dio su sacrificio para que creamos en Él, y después recopilar e inspirar todos los escritos que tenemos en la Biblia. De hecho, Jesús menciona esto, le dice a Tomás, Tomás, tú que has visto no crees. Ahora imagínate aquellos que no ven y que se encontrarán con este problema, que les es difícil creer porque no pueden ver. Y así le plació Dios hacerlo. De hecho, Pablo dice que parece una locura para aquellos que no creen, que todo lo que está en la escritura es una locura. Y probablemente puede considerarse que sí, pero es el puente que Dios quiso dejar. No quiere, no se nos va a presentar porque moriríamos. Y no tiene que estar bajando Jesús todo el tiempo, sino que nos dejó un escrito por el cual nosotros podemos conocer a Jesús y por medio de Jesús conocer al Padre. En la Biblia, inspirada, nos la dejó para ser el puente entre nuestra muerte espiritual del pecado y la santidad de Dios. Es el paso que nosotros tenemos a Jesús y Jesús al Padre. Por ujú. eso yo creo que
nos dejó la Biblia inspirada. No fue porque le daba flojera hablar con nosotros, sino porque no podríamos resistir estar delante de él. Siento que eso es también de su amor, como decíamos, ¿no? El amor, la santidad, la justicia, pero Dios en su amor y su misericordia y por pensar en nosotros dijo, yo quiero que ellos tengan acceso a mi palabra y a mi esencia y a lo que yo quiero para ellos. Entonces, como dijo bien, es puente. Entonces, si tenemos esta pregunta como para qué, ¿por qué necesitamos la Biblia inspirada? Pues una, porque es puente. Dos, yo diría, porque es mapa. Porque También. es mapa, porque ahí es donde encontramos su perdón, ahí es donde encontramos su plan para nosotros. Podemos ver cómo al principio de la Biblia empezamos a ver la naturaleza caída del hombre, cómo por consecuencia de eso, pues la humanidad se iba manejando de una manera. Después vemos que durante ese tiempo en el Antiguo Testamento, los escritores empiezan a escribir profecías acerca de un redentor, de un Mesías que iba a venir a restaurar eso. Es una línea del tiempo. Entonces, ya cuando viene Jesús, tenemos a Jesús presente en la Biblia, a Dios mismo, hecho humano, y luego tenemos un posterior a eso. Y y aún en medio de toda esta historia, en medio de toda esta línea de tiempo, Dios también nos está diciendo y nos está enseñando cuál es nuestro propósito para cada uno de nosotros y cuál es su propósito para la humanidad en general. Diría que su propósito es volver a restaurar esa relación que se rompió desde el inicio, que esa comunión que podíamos tener con Dios en el huerto del Edén que se rompió, volver a restaurarla y volver a tener esa vida plena y esa vida llena de la presencia de Dios que teníamos en aquel momento. Entonces, es puente y también es mapa para decirnos, para mostrarnos cómo es que Él está haciendo las cosas y cuál es su propósito. Entrando como a lo mejor en ese tema del propósito personal de cada uno, muchas veces decimos, sabes que no sé para qué estoy hecho o no sé por qué vivo o por qué existo, o cuál es mi propósito en esta vida. Y una respuesta que yo he encontrado en la Biblia, leyendo la Biblia y en mi propia experiencia personal, ¿cuál es mi propósito? Pues volver a la comunión con el Padre, volver a a convivir con él, a estar cerca de él, y eso a mí me va a permitir desarrollarme como persona en como él lo planeó desde el principio. Siento que, bueno, lo que hablamos ya el capítulo pasado está conectado y está interrelacionado. Si a lo mejor no han visto el capítulo pasado, pues les invito a que vayan y lo vean. Yo espero y les animo que esta semana tengan tiempo para abrir su Biblia, para meterse a leer un poquito más, conocer más a ese Dios al que todos tenemos acceso libre. Que esperamos que lo que hayamos hablado el día de hoy le sirva a alguien. Estamos hablando de diferentes cosas, probablemente sea un poco más elaborado después y hablemos independientemente de cosas aparte. Por ejemplo, lo que mencionamos de apologética. Si estás empezando, espero te ayude. Si no estás empezando, espero te motive. Y si quieres pelear, puedes comentar. Podemos hablar de un tema un poco después. Y espero te sirva nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo. Y que el Señor los bendiga. Y entonces somos Fabián y Grace y les mandamos todo lo que nos sobra. Eso,